Bien, bien. Aquí de vuelta con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias por dejarnos entrar a sus respectivos hogares. Rosa María, Nuestro vamos segundo mejorando. invitado que hoy nos satisface grandemente. Nos encontramos con el doctor Winston Marte. Tiene un doctorado en ciencias agrícolas, ¿no es así? Y es además subsecretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Y creo que podemos empezar, ¿verdad, compañeros? Donde usted dice Claro que que todo el sí. mundo está renunciando, dice usted. No, vamos a ¿Qué hay empezar de por cierto? algo superior. Vamos a empezar siempre a ser propositivos, que nos abunde un poco, que nos dé a conocer sobre esta propuesta agropecuaria que presentó el Partido de la Liberación Exacto. Dominicana en el día de No, lo ayer. que presentó el Cuéntanos. candidato a la presidencia. Bueno, el candidato a la presidencia, él fue el, pero es institucional. Yo soy muy Muy con institucional. cuidado porque lo pueden envolver. No, para nada, Adelante, todo lo doctor. contrario. Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Háblenos un poquito de esos ejes de trabajo que conforman. Bien, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, presentó este martes al país 8 componentes de acción de 25 componentes que tiene el programa para rescatar y transformar la agropecuaria de la República Dominicana. Porque la situación del sector realmente no puede ser peor. Todos los productores, los subsectores del sector agropecuario han estado reclamando apoyo, reclamando la implementación de políticas públicas efectivas para poder subsistir en una actividad que es fundamental para la sostenibilidad de la República Dominicana, porque estamos hablando de la producción de alimentos. Y es un privilegio para los países poder tener la producción de los alimentos que necesitan para su alimentación dentro de su territorio. Entonces, en ese sentido, Abel Martínez presentó un primer componente que es de fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria. Y ahí se destaca el financiamiento por el equivalente a 4.000 millones de dólares o lo que serían 240.000 millones de pesos en un periodo de 4 años para financiar la producción agropecuaria, baja tasa de interés con periodo de gracia y otras condiciones que faciliten el crédito para apoyar la producción. Pero ¿desde qué agropecuaria. organismo serían eso, se plantea la propuesta? Principalmente a través del Banco Agrícola y de otras entidades financieras. Yo lo que noto cuando uno lee esa propuesta de Abel, que no hay nada nuevo. Yo, para serte honesto, con 60 y tantos años me agoté. Y cuando uno me canso de ver las propuestas de los partidos, no veo nada que me entusiasme para votar. Para serte muy honesto. Porque si vemos la propuesta propia, ¿cómo se llama este muchacho? De Abel, en el país se ha discutido bastante, incluso cómo recomponer todo el sistema agropecuario nacional. Se ha propuesto utilizar el sur con todas sus potencialidades, pero noto que es lo mismo. ¿En qué se va a diferenciar esta propuesta de Abel respecto a lo que se está aplicando actualmente, independientemente del fracaso o no de la gestión de Abinader en el tema agropecuario? Bueno, esta propuesta de Abel tiene muchos aspectos novedosos. A ver. El crédito será suficiente, número 1. Número 2, va a establecer un fondo de 500 millones de dólares para financiar al 100% la introducción de tecnología. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué muchos productores no tienen tecnologías muy simples y muy fundamentales como el sistema de riego presurizado o por goteo? Porque cuando van al propio Banco Agrícola o a cualquier otra entidad financiera, necesitan una contraparte que en el menor de los casos es 30%. Si usted es un pequeño productor que necesite buscar 300.000 pesos juntos, 600.000 pesos juntos, para poder iniciar la instalación de un sistema de riego, pues al final termina no instalándolo. Y eso lo mantiene en un círculo vicioso de atraso, para decirle una sola iniciativa novedosa. Segundo, Abel plantea la promoción que va a impulsar una ley de desarrollo e incentivo agroindustrial, porque este país necesita agregarle valor a decenas de productos como el mango, como la lechosa, como los aguacates, entre otros, que se pierden muchísima fruta por falta de
una ley por falta de apoyos e incentivos que permitan a nuevos emprendedores involucrarse en estas actividades productivas para agregar valor, procesar productos y poder conservarlos. Y esto está vinculado con una estrategia de seguridad alimentaria, porque el país necesita tener la capacidad de disponer de alimentos para momentos críticos. Claro. Estamos en la ruta de los huracanes que nos afectan. Abel Martínez propone el seguro paramétrico, que es un seguro que una vez se dan unas condiciones climáticas en una determinada zona, toda el área queda cubierta, de manera que los productores pueden tener en tiempo récord los recursos para volver a producir. Además plantea el seguro al ingreso al productor, tal como está en Estados Unidos, que si en una determinada comunidad un productor de arroz o un productor de yuca, de batata o de leche tiene que tener un ingreso mínimo de X cantidad de dinero al año, pues con este seguro ante problemas de nuevas plagas, de enfermedades o de cambios en los mercados en términos de precio de los productos que comercializa, pues pueda recibir un complemento que le permita tener el ingreso digno para mantener y sustentar a su familia. Todos esos son elementos novedosos. Además plantea el uso de la agricultura 4.0, es decir, de la agricultura inteligente, la agricultura de precisión. ¿Cómo funcionaría eso? Donde se integran todas las tecnologías de la comunicación, la información, la robótica, el Internet de las cosas, para motivar a que los jóvenes se dediquen, por ejemplo, a producir vegetales y frutas cerca de los grandes centros de consumo, en casas de cultivo, de manera vertical. Pero en las localidades. En las localidades, por ejemplo, en toda la zona del este, en toda la zona del nordeste, en el sur, en las zonas cercanas a los centros turísticos y a los centros más poblados. Eso de la sería República tratando de Dominicana. captar ese interés de esa juventud, porque los estudios indican, las últimas estadísticas, que hay una migración muy fuerte de toda esa, y que se ha quedado todos los campos, el interior, las regiones Pero hace vacías de muchos gente que no años pueda de eso, trabajar, sí. de gente de esa generación que viene emergiendo. Así es. Entonces, hay ejemplos que nosotros apoyamos en el pasado. Por ejemplo, yo tengo un amigo en Rancho Arriba, en San José de Ocoa, que produce más de 2 millones de lechugas semanal no mensual, de manera hidropónica en unas casas de cultivo que tiene vertical. Entonces, este tipo de agricultura, que es altamente tecnificada y que es también de fácil manejo, es atractiva para la juventud y son innovaciones importantes que creo que ha planteado muy claramente Abel Martínez. Winston, probablemente sea llover sobre mojado, pero desde la perspectiva de un profesional de la valía suya, no solamente desde su posición oposicionista al gobierno, que tiene todo el derecho, así de manera clara, precisa, un poco didáctica, a ver si podemos asimilarlo nosotros, los que somos realmente unos energúmenos en la materia. Desnúdenme lo que es el sector agropecuario dominicano en la actualidad, en los últimos 3 años, ¿qué es lo que ha sucedido realmente? Muy simple, mire, y yo me voy a referir a los hechos como profesional. Correcto. Lo primero que hizo este gobierno fue comenzar a despojar a las asociaciones y cooperativas de productores de equipos y maquinarias que tenían, que habían recibido del pasado gobierno. ¿Y eso qué crea? Un panorama, un ambiente de incertidumbre. Claro. Donde le están quitando las cosas, nadie quiere invertir, nadie se quiere meter. Segundo, cancela más de 700 técnicos del sector agropecuario. Es decir, canceló los pocos técnicos que daban servicio a sus sectores puntuales. Por ejemplo, hablábamos de invernaderos. ¿En qué resultó eso? Bueno, que en el país se exportaban 5 millones de dólares de cundiamor, un vegetal oriental que comen las etnias del Asia, en Canadá, en Estados Unidos y en Europa. 5 millones de dólares menos, se cerró ese mercado. Los vegetales de invernadero, resulta que se ha disminuido de un 80%, es decir, de cada 100 libras que se producían anteriormente de tomate, de ajíes, de pepinos y otros, se exportaban 100 libras. Hoy día se exportan entre 40 y 50. ¿Por qué?
porque la cantidad de residuos de plaguicidas en estos vegetales se ha aumentado y los países destino de las exportaciones dominicanas no aceptan eso, no lo permiten. Tercero, y no menos importante, se descuidó, se debilitó la vigilancia zoosanitaria, es decir, de las plagas, de las enfermedades en los puertos, en los aeropuertos y puntos fronterizos, como en la frontera con Haití. Entró la peste porcina africana y ha arruinado la producción de cerdo del país. Pero eso no está controlado. No está controlado. Esa es una mentira que nos repiten. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo podemos controlar un virus que usted no lo ve, que usted no sabe dónde está? Sí. Y lo peor es que no se controla el trasiego de los cerdos. Los cerdos andan por doquier, ahora mismo, en los camiones, sin conduce. No hay Entonces, un protocolo. Entonces. No hay un protocolo eficiente. En Montecristi, que fueron donde se detectaron los primeros casos de la peste porcina africana, que es mi provincia, hoy día otra vez se están repoblando los pequeños criadores de cerdo en sus patios. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento vuelve y se reactiva el virus y elimina nuevamente los cerdos. ¿En qué otros lugares, además de Montecristi, ha sido detectada? No, está en el país entero. O sea, no se ha controlado. entonces, para Navidad, ¿qué vamos a hacer? qué repercusión tiene ese virus con respecto al alto consumo que se habrá de tener ahora en los días navideños? Grave, Ajá. grave, porque hemos pasado de producir cerca del 70% de toda la carne de cerdo que consumíamos en la República Dominicana, que era de producción nacional, ahora a cerca del 20%. Eso significa que los cerditos, tal como usted dice, Moya, de que las personas estamos acostumbrados al cochinito. a prepararlo en los patios, en los campos, ese cochinito estará escaso. Y eso significa que va a Lo subir. compramos importado, entonces, Si lo usted no adquirimos tiene esa importado. fotografía del año Adquirimos pasado, el usted muslo no de va cerdo a importado, poder. entonces. El muslo de cerdo, la mayoría del que está llegando aquí es importado. Ahora bien, no vamos a tener los cochinitos, van a ser muy pocos, porque la cantidad de cerdo que se está produciendo es mucho menor. Doctor, pero me preocupa enormemente porque ya de hecho Navidad está yo he aquí. comido muchísimo cerdo en los últimos Qué días. Yo como cerdo cada Usted rato. no sabe si tiene asado. la fiebre o A mí no. me Entonces encanta quiero el cerdo saber, asado. oriénteme en ese sentido. Bueno, hasta ahora las informaciones científicas dicen que el virus no se transmite a los humanos, Por Ok. suerte. afortunadamente. Entonces, lo que sí es una carne Sí, importada. pero hay consecuencias. Yo leí que sí, que pueden provocar, se dan cuenta a los humanos. El Le que pueden pro- provocar, sí. provocar sí. Leí, diarrea, vómito. Bueno, Sí, pero ahí uno lo maneja. eso es según. Eso uno lo maneja. No, bueno, lo leí, perdón, discúlpame, no me lo Eso se sé. maneja, padre. Eso no hay se- problema. no hay ninguna repercusión motivos, en la no salud hay. del ser humano. Hasta ahora no, de manera importante no, porque no es una enfermedad zoonótica, no es una enfermedad que se transmite a los humanos, Ok. Winton, ¿y como qué es la tiempo- influenza aviar, por ejemplo. ¿En qué tiempo hábil podríamos superar la situación? Yo noté hoy, creo que en un diario de la mañana, que hay un organismo internacional que va a colaborar con una inversión económica bastante significativa. Pero yo me pregunto, ¿qué tiempo hábil se necesita para decir que vamos a superar esta problemática? ¿De la peste porcina Sí, o de todo? De la peste porcina. Bueno, de la peste porcina tenemos que hablar por lo menos de 2 años, porque hay que ir erradicando zonas, hay que reubicar la producción en otras zonas, tal como lo planteó Abel Martínez. Bien hice yo en tirarme Porque- la fotografía el año pasado. Winston, Tengo ahí un cerdito Winston, muy bonito. ¿a qué tú crees, como profesional del área, a qué tú crees que se debe todo este rum rum que se dice de la posibilidad de importar ganado de Brasil? Porque se está importando pollo, pero además de eso, ¿es cierto? ¿Hay posibilidades Sí, claro. basado en eso? Miren, los hechos demuestran, basados en documentos oficiales Ujú, del gobierno dominicano, que yo no sé por qué se han empecinado en en negarlo. negarlo si hay Exacto. documentos oficiales. Mire cuál es la verdad. Para abrir el mercado, para traer o llevar algún producto, hay que homologar los estándares sanitarios o fitosanitarios. Si es de carnes, sanitario, y si es de planta, fitosanitarios. Y en la Organización Mundial del Comercio, de la cual República Dominicana es miembro desde su fundación, desde 1994,
está el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Y nuestro país es signatario de ese acuerdo. Una vez usted ha homologado los estándares, los requerimientos sanitarios o fitosanitarios con un país, ya no hay más barrera para la importación o para el comercio que no sea la barrera arancelaria. Es decir, el pago de los aranceles correspondientes que tenga el producto o mercancía. Es decir, que como ya se le dio comunicación oficial, se le comunicó al gobierno de Brasil oficialmente, al gobierno dominicano, de que fue positivo, fue acertado, fue correcta la evaluación de riesgo para la importación de carne de res y carne de cerdo procedente de Brasil, ya no hay restricción alguna que no sea la arancelaria para que la carne de Brasil, tanto de res como de cerdo, pueda entrar a nuestro país. ¿Y cuáles implicaciones podría tener eso? ¿A favorable o no para el productor? Es muy negativo para el productor. Por ejemplo, Claro. usted ve los precios de la carne de res en Brasil. Yo, por ejemplo, consulto la Universidad de Sao Paulo, un centro de estudio de economía agrícola que tiene, y el kilo de carne de vaca, de res, cuesta $3.33 el kilo. Cuando usted le suma $150 de flete, le está sumando 15 centavos de dólares. Cuando usted le pone el arancel, que es de 40%, el kilo llega como a $3.8. Cuando usted convierte eso a pesos, significa que una libra de carne de res le estaría saliendo más o menos en 120 pesos, puesta aquí. Cuando vemos cuál es la situación de la carne dominicana, cuando el precio de venta al matadero, del productor al matadero, es de 100, 105 pesos la libra. Entonces, está en el matadero, hay que procesarla, pero ya la de Brasil está procesada, está empacada. La intermediación encarece bastante. Estamos hablando que la carne de Brasil puede llegar aquí alrededor de 120 pesos la libra ya empacada. Y nosotros vendemos en el matadero, la carne está a 105, 110 pesos sin empacar. Sí, es que vamos a elegir la de Brasil. Es una carne que sabe a quiebra, me da la impresión. Evidentemente que va a tener efectos muy negativos para la producción de carne de la República Dominicana, que es muy buena, que es muy importante. Pero además estamos poniendo en riesgo de que puedan entrar enfermedades que no tenemos en la República Dominicana. Como es la enfermedad conocida como fiebre aftosa. Winston, hay una cosa que sí me preocupa, son los números que se publican respecto de pérdida por aguaceros. A veces pienso que son muy alegres. Esto que hubo pérdida por más de 8.000 millones de dólares, pesos. No, de pesos. A partir de los aguaceros recientes. ¿Cómo se puede evaluar esto? O si realmente podemos llegar a la conclusión de que hubo pérdidas así de esa magnitud. Y sobre todo con tanta rapidez. Sí. Yo realmente tengo mis reservas respecto a eso, porque yo tuve la oportunidad de hacer evaluaciones de daños en el 2016 con las tormentas que pasaron, luego en 2017 con Irma y María, que fueron una semana detrás de la otra. Y esas dos juntas provocaron pérdida por 4.093 millones de pesos a la agricultura, pero afectaron el nordeste completo, afectaron el sur y afectaron el Cibao Central, afectaron la línea noroeste completa. Todo el país prácticamente. Y en momentos en que las plantaciones estaban en momento de cosecha. Este no es el caso. Por ejemplo, ahora estamos hablando que los productores de arroz, la Federación Nacional de Productores de Arroz dijo que se afectaron 35.000 tareas. Si fueron 35.000 tareas y asumimos que todas estuvieran en producción y que todas produjeran 4 fanegas de arroz por tarea, estamos hablando de 450 millones de pesos en pérdida. No 8.000. Ese es un producto de alto valor. Luego hay pérdida en Ocoa, de más o menos 1.100.000 metros cuadrados de invernadero. Si se dañaran todas las infraestructuras, podemos pensar que no fue el caso, porque no hubo viento, entonces no dañó la infraestructura, dañó el sistema de riego, dañó la cama y el cultivo que estaba
recién establecidos, tiene un mes y medio que se estableció en septiembre, a finales de septiembre, mediados de septiembre, porque es la época en que se siembra aquí. Estamos hablando de que instalar un metro de invernadero puede costar $30, un metro cuadrado, cuando es instalar la infraestructura completa. Entonces, pienso que es muy alegre hablar de de más de 8.000 millones de pesos de daños en la agricultura. Hay daños importantes, no lo vamos a minimizar tampoco, pero no creo que ese sea el nivel de daños. Y aquella expresión famosa que hizo muy popular, creo que fue Joaquín Balaguer, de que las aguas o las lluvias pagan sus daños. No es real. Es correcto, porque hoy día, por un lado, tenemos algunos daños en la agricultura, en la producción, en parte de la producción de arroz, en parte de la producción de plátano, en los vegetales allá en Ocoa, sí, y en Sánchez Ramírez también, en el Bajo Yuna, parte de la producción de plátano también fue afectada. Sin embargo, tenemos casi todos los embalses o presas llenos, Okay. y eso garantiza agua bien administrada para por lo menos 2 cosechas más, para trabajar un año de manera tranquila si no tuviéramos lluvia. Pero yo pienso que Papá Dios nos va a favorecer con más lluvia en el futuro. En el interín de Papá Dios, ¿es replicable en el país el modelo taiwanés? Yo pienso que sí. Nosotros aquí, al modelo que debemos de apostar es al modelo del sudeste asiático. Sí. Del sudeste asiático hablamos de Taiwán, de Corea del Sur y de Bueno, Japón. que tú lo conoces bastante bien. Porque son pequeñas porciones de tierra, al igual que en la República Dominicana, y entonces eso nos permite tener tecnologías, tener mecanización Y de la una producción. mejor división del uso de las tierras y de los recursos como tales. Claro, porque algo muy positivo que tiene la reforma agraria es eso, que democratizó la propiedad de las tierras. Sí. Entonces, miles de familias, cientos de miles de familias, pues disponen hoy de un activo para poder producir algún cultivo agropecuario y entonces sustentar a su familia. Winston, sigue siendo válida, ¿no? La expresión de aguanta que falta poco. Claro que sí, Winston, claro que Winston, sí. aunque los planes no sé si se pero ponen, por pero favor, ¿por qué ustedes... usted quiere nubilar No. y limitar en la expresión, en la valoración No, jamás. sobre un tema importante jamás, que yo he jamás. preguntado, por favor? No, jamás en la vida, todo lo idea contrario. suya es evadir Todo la lo situación. contrario, no. Permíteme. En ese plan está contemplado pagarle a tiempo con sentido de oportunidad a esos pequeños productores también, que eso también va en contra. Claro que sí. Porque es que aguanta es una que deuda. falta poco, por Claro que favor. sí. Es válido eso en los Sí, actuales sí, momentos. sí, lo voy a repetir ahora. se lo voy a Él se agradecer. encarga de jaja. Porque Porque que no se les pague, es reiterado, esto es manido, es reiterado, recurrente, toda gestión. Cuidado con eso. ¿Qué es lo que pasa? Miren, el gobierno de Danilo Medina, que estableció el programa de alimentación escolar, donde los ganaderos, tan solo por poner un ejemplo, vendían cerca de 5.000 millones de pesos en raciones de leche al sector, cobraban de manera regular. Porque Pero se los creó un productores sistema ganaderos, los pobres, los cebolleros, los mismos arroceros, estamos aquí que no que quedaron en... Está produciendo. Esta es la situación que tenemos actual, pero así no era en el pasado. Y Pero ellos está saben dentro que de ese nosotros- plan pagarle con sentido de Claro, oportunidad a claro esa que sí, gente. claro. Winston, por sí. favor, aguanta que falta poco y vamos a continuar aquella línea del presidente Danilo Medina. Los productores de saben la visita sorpresa, de ir que al volverá campo. la visita sorpresa, volverán Ok. las visitas no sorpresa. Ok. Y hay un plan que ya ellos conocen, que aguanten, que Y ya está San falta Juan, poco. la parte de Winston. San Juan está Muchas concebida, gracias. Winston. Perdón. Muy amable. Tienen ya otro plan con San Juan, ¿verdad? Claro que sí, San Juan Mejorarlo, Pues, porque San Juan- fue abandonado. San Juan tendrá sistema de riego por goteo para que despegue la productividad de los cultivos que Tan tiene. rico. Muchas gracias Aguante, al que doctor falta poco, Winston tranquilo. Marte. Gracias Tranquilo. por habernos acompañado en la Gracias mañana a de hoy. ustedes, un placer. Hacemos una pequeña pausa y retornamos con nuestro tercer invitado.